Es el tercero y último día de esta capacitación sobre la realidad de Guatemala post acuerdos de paz y la política exterior. El día de hoy, esta mañana, tenemos con nosotros al licenciado José Ricardo Gómez Gálvez. Él es experto en administración pública y en formación política para adultos, es un político de carrera, fue embajador de Guatemala en México, participó también como delegado de Guatemala a algunas asambleas de las Naciones Unidas en Nueva York, al periodo sustantivo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 40 años fue miembro del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, diputado al Congreso de la República, miembro de la Comisión de Belice de la Cancillería, presidente del Congreso de la República, ministro de Educación, y desde el año 2000 se desempeña como consultor de varias organizaciones internacionales y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Soros, la Flaxo y la Agencia Española de Cooperación. Colaboró entre el año 2006 y el 2008 con el proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática que ejecutó la oficina del PNUD en Costa Rica, y actualmente funge como asesor político del proyecto regional del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y coordina el proyecto de prospectiva política de la entidad. Ha colaborado con ellos desde el año 2004, bueno, en el año 2004 y en el año actual. Así es que, por lo que podemos ver, tenemos frente a nosotros una persona suficientemente experimentada, aparte de tener la capacidad académica, posee la experiencia más que suficiente y de alguna manera también está familiarizado con las realidades del ministerio, en donde pues cuando se desempeñó como embajador estuvo por acá con nosotros. Así es que sin más los dejo con el licenciado Gómez Gálvez. Licenciado, muy bienvenido, por favor. El micrófono. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos, para todas. Y como saben, me han confiado es un cóctel, y es un cóctel complejo porque en primer lugar, en la primera parte vamos a abordar un tema que va a procurar establecer la relación que hay entre Estado de Derecho, democracia y política exterior. En sí mismos, cada uno de estos elementos constituyen toda una temática compleja. Hacer el link entre las tres temáticas va a ser la apuesta que yo voy a intentar. Y para ello, les hago yo una otra propuesta de tipo metodológico. De hecho, la realidad, como bien decían los romanos con su orientación filosófica escéptica y estoica, la realidad y la verdad son del color del lente con que se miren. De tal manera que, para poder abordar esta temática, lo primero que tenemos que hacer, en mi opinión, es tener una idea general acerca de cuál es esa realidad a la cual, de alguna manera, representamos en nuestras funciones como funcionarios de la Cancillería o agentes diplomáticos. Dicho de otro modo, hemos logrado detectar, quienes nos hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida a la formación política, que el gran déficit de ciudadanía política consciente y participativa que caracteriza a este país, lo cual tampoco es un fenómeno aislado, es un fenómeno bastante generalizado en la región, se debe en muy buena medida precisamente a al poco acceso que la población tiene a elementos que le permitan conocer
esa realidad, especialmente en términos de establecer las causas y los orígenes de esa realidad en la que vivimos. Como vivimos en un mundo raro, como diría algún poeta de la época de oro de la música mexicana, ¿no es cierto? Porque es un mundo en el que la realidad no es lo que es, sino lo que aparenta ser. Como vivimos en un mundo en el cual hay dos realidades, la realidad real y otra realidad que, como sabemos, es mediática, ¿verdad? Es decir, cuando nos damos cuenta, al profundizar en las temáticas que muchos de nosotros hemos tenido que abordar por función de nuestro trabajo, que lo que se dice en los medios de comunicación no necesariamente refleja los hechos duros que están presentes en la realidad, pues de pronto el gran problema es que a ese déficit de conocimiento de la realidad que caracteriza desdichadamente la situación de la mayoría de los guatemaltecos, se añade el hecho de que vivimos en un mundo que se ha transformado de una manera tan profunda y tan acelerada que incluso hay aspectos de esa nueva realidad, de ese nuevo mundo en el que vivimos, que apenas es posible accesar por minorías que están dotadas de las herramientas cognitivas, tecnológicas y metodológicas que se requieren para poder apreciar esa realidad. Para decirlo de otra manera, en el pasado reciente, para poder conocer la realidad política, usábamos instrumentos, los análisis de coyuntura, los análisis de situación, usábamos cierto tipo de instrumentos metodológicos que nos entregan las ciencias sociales, como por ejemplo el funcionalismo, ¿verdad? Como por ejemplo el estructuralismo, como por ejemplo el materialismo histórico. Eso era lo que en el pasado reciente era nuestro instrumental para poder desvelar, ¿no es cierto?, los procesos internos de las realidades sociales, económicas y políticas. Hoy nos encontramos con que muchas de esas herramientas han perdido vigencia, han perdido la capacidad de revelarnos realmente el acontecer. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, porque el mundo que existía, y lo voy a decir con fechas y con hechos para poder situarnos de manera concreta en este discurso, el mundo que existía el 31 de mayo de 1985 ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque en lo político, en ese momento, todavía el mundo estaba dividido en dos bloques. Era el mundo bipolar. Ese mundo ya no existe. ¿Por qué? Por la caída del muro de Berlín, que es nada más una forma de decir que el bloque oriental de ese mundo bipolar desapareció. Y desapareció, créanmelo, de la noche a la mañana. Siendo ministro de Educación, me correspondió asistir a dos consejos generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París. Era nuestro embajador allá, un distinguidísimo intelectual y diplomático, el doctor Guillermo Puigseis Álvarez, muy buen amigo, que además se identificaba mucho conmigo en el momento en que yo estaba allá en el año 89, porque en esos momentos me tocaba enfrentar la huelga más larga que se ha producido en el Magisterio Nacional a lo largo de toda su historia. Fueron 9 semanas. Y en medio de esas 9 semanas, pues yo le dije al presidente que yo no iba a ir al Consejo General de la UNESCO, pero el presidente me dijo, es muy importante que vayas, porque necesito que vayas a hablar allá de la política de neutralidad activa, que como ustedes saben, fue el eje de la política exterior de nuestro país durante casi 15 años. Porque esa política no comienza en el año 86 con la asunción de la presidencia de la República del licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Esa política comienza el 23 de marzo de 1982. Si ustedes examinan el discurso del jefe de Estado, de los dos jefes de Estado, durante los dos gobiernos militares
que existieron durante ese periodo entre 82 y 86, ustedes van a encontrar un cambio radical en los elementos centrales del discurso político de la política exterior guatemalteca. Entonces, el presidente me dijo, tenés que ir allá porque tenés que hablar con tus colegas, y como tenía 5 minutos, ¿verdad? Pero en 5 minutos se pueden decir cosas. Y entonces me fui para allá. Y efectivamente, allá pues encontré un mundo que efectivamente me parecía extremadamente volátil. Y el embajador Putseis, al terminar mi presencia en el Consejo General de la UNESCO, me dijo, mira, este documento, que es una traducción literal del discurso del señor Edward Shevardnadze, último ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, esto se lo entregas en su mano al presidente de la República. Y naturalmente me dijo, va abierto el sobre porque quiero que lo leas en el camino, porque lo que anuncia 1989 es el fin de la Unión Soviética. Y efectivamente, leído entre líneas, era una traducción extraordinaria, ¿no es cierto? Incluso con citas en inglés y con citas en ruso, ¿verdad? Era un buen documento. Y ahí quedaba claro que quien fue después presidente de su propio país, pues ustedes saben que la Unión Soviética era un imperio, ¿no? No. Rusia ha sido, es y será un imperio. Hoy el emperador se llama Vladimir Putin. Ayer se llamó José Stalin y hace 120 años se llamaba Nicolás II. ¿No es cierto? Rusia es y será siempre un inmenso imperio. Por su extensión territorial. Solo Rusia abarca 1/8 parte de toda la superficie del planeta. ¿No es cierto? Es inmensa Rusia. Bueno, el hecho es de que me refiero pues a que ¿qué íbamos a saber en el año 85? Que el mundo iba a sufrir un vuelco tan profundo como el que sufrió al terminar el dominio de la Unión Soviética sobre el mundo oriental, es decir, sobre el bloque oriental. No se sabía. Pero tampoco sabíamos, aunque algunos ya lo habían comenzado a anunciar, que el mundo iba a tener un cambio profundo en la segunda mitad del siglo XX. Por ahí, por la década de los 60, yo soy, por fortuna, de verdad se los digo, yo soy de la década de los 60, o sea, mi juventud transcurrió en los 60, yo nací en la posguerra, en el año 47. Tengo para mí que los famosos baby boomers, yo no soy tal cosa, ¿verdad? Así es como se dicen ellos en los Estados Unidos, pero los que somos producto, digamos, nacimos después de la posguerra y nos tocó vivir nuestra juventud en la década de los 60, nos situamos históricamente en un momento extraordinario porque nos permitió vivir el mundo viejo de alguna manera, pero además nos permitió vivir el mundo que iba a aparecer. Y en el año 68-69, Arthur Schneider, un futurólogo americano, escribe un libro que se llama ¿Quién domina la segunda mitad del siglo XX? Y en ese libro maravilloso, Arthur Schneider dice que el mundo del futuro es el mundo dominado por la China y los Estados Unidos de América. En un momento en que en la China lo que había era una revolución cultural y un desastre generalizado, ¿no es cierto? Y él, sin vacilar, nos anuncia que eso iba a ocurrir. Pero otros autores, ¿no?, como, bueno, Alvin Toffler, sobre todo, con el shock del futuro, con la tercera ola, ustedes lo conocen. Alvin Toffler nos anuncia que el mundo se va a transformar de manera radical porque él plantea 3 grandes momentos tecnológicos en la historia de la humanidad. La primera, que corresponde con la fase agraria y que tecnológicamente tiene que ver, según otros autores, con la invención de la vela. La segunda, que es la etapa industrial y que tiene mucho que ver con la máquina de vapor. Y la tercera, que es la que hemos vivido ahora y que entonces no se avisoraba y que era ni más ni menos que la era de la ciencia y de la tecnología y la revolución de las comunicaciones. Ese mundo, producto del final del mundo bipolar, ese mundo, producto de la revolución de la ciencia y la tecnología, ese mundo, producto de la revolución de las comunicaciones, y ese mundo,
que pasa de golpe y porrazo a terminar esta historia de las revoluciones tecnológicas para constituir lo que llamamos el fenómeno de la globalización de la economía mundial, ese mundo en el año 85 no existía. No existía. No estaba en la mente de nadie, excepto de los futurólogos y de los expertos, ¿no es cierto?, en escudriñar el futuro. El mundo de hoy es el mundo dominado por aquellos que tienen la capacidad de escudriñar el futuro. ¿Por qué razón? Porque este es un mundo que transita de manera vertiginosa en una velocidad de cambios. Como bien dice Andrés Ortega en un libro maravilloso que yo siempre recomiendo que se llama Horizontes Cercanos, de la editorial Taurus de España. Es un libro viejito, muy viejito, demasiado viejito, es del 2002 y es muy viejo, ¿me entienden? Es arcaico, pero ese libro es el que nos ayuda a abrir los ojos, porque él ahí acuña una frase que muchos utilizan, solo que se la atribuyen a sí mismos. Yo no, yo se la atribuyo a su autor, que es Andrés Ortega, ¿no es cierto? Él dice que esta no es una época de cambios, sino esta es un cambio de época, es otro mundo. No es un juego de palabras, es la descripción de la realidad. Es un cambio de época, cambió todo. Todo cambió. Quienes fueron a la universidad antes del año 2005 no saben nada. No saben ni una palabra. Excepto los que se dedican a las ciencias exactas, porque eso sí tiene la ventaja de que las matemáticas siguen siendo instrumentales, ¿no es cierto? Entonces el que sabe matemáticas, ese está asegurado para siempre. Pero yo no sé si aquí hay muchos doctores en matemáticas, me imagino que no. Yo solo he conocido dos en mi vida, el doctor Ricardo Stein y el doctor Bayardo Mejía. Son los únicos dos doctores en matemáticas que yo conozco, hay más, ¿verdad? Pero todos los demás, especialmente los que estudiamos las ciencias sociales, y nosotros tenemos mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Los que estudiamos ciencia política, los que estudiamos relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Desdichadamente, el mundo cambia a una velocidad tan vertiginosa que lo que hace 2 años era un descubrimiento extraordinario, hoy ya es una cosa vieja. Entonces, el análisis de coyuntura, el análisis político de coyuntura, que seguramente ustedes practican, ese ya no sirve para nada, porque cuando terminamos el análisis de coyuntura, la realidad ya cambió, que hay que hacer otro. ¿Por qué? Porque basta conectarse a la internet, cosa que hacemos todos los días, para darnos cuenta que todas las semanas ocurren tal cantidad de hechos extraordinarios que todo lo que creíamos que eran hechos establecidos hacía solo 30 días ya no lo son, ¿verdad? Miremos cómo las monarquías europeas están en un proceso de declive impresionante que no teníamos la menor posibilidad de prever hace solo, ¿qué? 10 años. La monarquía española era la monarquía más popular de Europa. Y dicho sea con todo respeto, la monarquía española está probablemente viviendo su última época, su última etapa. Probablemente Felipe sea el último monarca del reino de España. Muy probablemente. Estaba leyendo las encuestas, 76% de los españoles tienen una opinión desfavorable de la monarquía. Claro, porque como dice el dicho español extraordinario y tan revelador, cada quien habla de la feria según le fue en ella, y a los pobres españoles les está yendo muy mal. Entonces, en el pasado se le perdonaban sus veleidades al rey, y hoy no le perdonan nada. A ver, el pobre ya no puede cazar elefantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Antes de entrar en materia, quiero decirles que si no cambiamos nuestros códigos para el análisis de la realidad, no tenemos la menor capacidad de entenderla. Y nosotros, al servicio del instrumento del Estado de Guatemala para conectarnos con la realidad internacional, ¿y por qué no decirlo?
con la realidad mundial, necesitamos las mejores herramientas para poder desarrollar y desempeñar esta función, porque si no, no entendemos lo que pasa. Y no fuimos formados para ello, porque lo que se me quedó en el tintero, cuando hablé del Consejo General de la UNESCO de 1989 y de la famosa carta que le envió el embajador Puigdemont Álvarez al presidente Cerezo Arévalo, se me quedó en el tintero que el gran problema que tenemos, que es un problema de fondo, y hoy por hoy irrecuperable, es que nuestra educación es una educación mnemotécnica. A nosotros, a la mayoría de nosotros, con todo respeto, excepto los que estudiaron en algunos centros educativos que sí previeron esto en el camino y que por razones incluso de tipo cultural, ¿verdad? Es decir, la influencia de la formación anglosajona, pues les enseñaron de otro modo, pero en la mayoría de nosotros nos enseñaron en un esquema mnemotécnico, nos enseñaron a memorizar. Yo me sé los evangelios, los 4, de memoria, ¿verdad? Porque donde me formé, o sabíamos el evangelio, o estábamos castigados el sábado enterito. Y entonces eso de no aprovechar el sábado para ir a los barrancos de por ahí por lo de Bran, eso sí no nos lo podíamos permitir, ¿verdad? Entonces había que aprenderse el evangelio. Entonces nos enseñaron a memorizar, y somos buenos para memorizar. Y por cierto que el que tiene buena memoria en este mundo que ya se murió, tenía mucho éxito. Pero ahora el problema no es ese. El problema es que lo que tenemos, la gran necesidad que tenemos es de una escuela que enseñe a pensar. Y este país y su cultura son contrarios al ejercicio del libre pensamiento. ¿Por qué? Porque somos un país producto de nuestra historia. De eso no vamos a hablar hoy, porque no nos daría tiempo todo el día. Pero ese es el otro elemento, y ahí termino la introducción. El que no conoce la historia de su sociedad, de su país o de su nación, depende de dónde viva, no tiene la menor posibilidad de actuar en términos de construir un futuro mejor, porque no sabe de dónde viene y por lo tanto no puede saber a dónde va. Y el conocimiento que tenemos la mayoría de los guatemaltecos de nuestra historia es un conocimiento por lo menos incompleto, si no inexacto, y en ocasiones errado. No entendemos bien la diferencia, por ejemplo, entre el régimen de los 30 años y la revolución liberal. No la entendemos. Es más, no la entendíamos, yo tampoco la entendía, hasta que me puse a estudiar profundamente la historia política del país a lo largo de 15 años y logré tener alguna idea que me permitió ser catedrático de Historia Política de Guatemala durante 12 años en la Universidad Rafael Andívar. Y ahí conjuntamente con mis discípulos, juntos descubrimos la realidad, las claves de la historia política de Guatemala. El desconocimiento de nuestra historia es un obstáculo para la construcción de una ciudadanía consciente y participativa. Porque el que no sabe de dónde viene no tiene la menor posibilidad de saber a dónde va. Pues bien, toda esta introducción es el preámbulo para mostrarles muy rápidamente qué es lo que actualmente estamos usando en ciencias sociales como una metodología que nos permite escudriñar el futuro. La metodología se llama análisis prospectivo. Es una de tantas herramientas. Yo no voy a afirmar que esta es la única herramienta, no. Es decir, el funcionalismo sigue siendo muy interesante para el análisis de cierto tipo de fenomenologías sociales, ¿cierto? El estructuralismo, que me gusta muchísimo y que además fue la herramienta que yo utilicé a lo largo de mi carrera, especialmente influido por los estudios de posgrado que hice en el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo en Administración Pública, que por fortuna tenía un enfoque de sociología política gracias a un hombre visionario, el doctor José Monsanto, que nos dijo, miren, a ustedes los seleccionamos porque ustedes, todos ustedes, o están o van a estar en la gestión pública, van a estar en la administración. Entonces lo primero que ustedes tienen que tener es herramientas que les permitan conocer la realidad social de nuestro país. Y fue una maravilla, porque realmente nos permitió ver a Guatemala de una manera distinta. Estoy hablando de los años 71, 73. O sea, todavía les estoy hablando del mundo que ya no existe, ¿verdad? Pero en esa época sí era posible comprender el mundo que existía a partir, por ejemplo, del funcionalismo, ¿no es cierto?,
de Weber, o del estructuralismo, ¿no es cierto?, Althusser, o del materialismo histórico, que como sabemos, su principal exponente es Carlos Marx, pero hay una playa de maravillosos pensadores marxistas más recientes que Carlos Marx, como Antonio Gramsci, por decir algo, ¿verdad?, como el mismo Federico Engels y otros, que nos permiten estudiar la realidad. Pero el gran problema hoy es que lo que tenemos frente a nosotros, más que un debate teórico, es un proceso de toma de decisiones. Entonces, si primero tenemos que hacer un estudio para poder tomar una decisión, cuando llega el momento en que ya se nos aclaró la cabeza, la realidad ya cambió. Entonces hay que comenzar otro estudio. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes la velocidad en que transcurren los acontecimientos a escala mundial. Miren ustedes cómo, cuando estamos absolutamente seguros que la cosa va a ir en rumbo sur, de pronto vira hacia el oeste. Y las explicaciones nadie las tenía. Entonces, ¿qué hace el análisis prospectivo? El análisis prospectivo tiene la finalidad de escudriñar el futuro. Y entonces, nomás para que ustedes miren cómo es la cosa, vamos a mencionar algunos juicios sobre el futuro para que podamos materializar de mejor manera, ejemplificar de mejor manera esta situación. Máquinas que vuelan y más pesadas que el aire, imposible. Un científico inglés, miembro de la Academia de Ciencias en 1896. Todos saben que la voz no se puede transmitir por cables y aunque fuera posible sería de una total inutilidad práctica y comercial. Esto lo publicaba el Boston Globe en 1889. Tú no serás nunca nada en la vida. Eso le dijo su papá Albert Einstein. ¿Qué puede ser más palpablemente absurdo que una locomotora viajando 2 veces más rápido que un carruaje de caballos? Eso lo publicaba The Quarterly Review en el año 1825. La gente bien informada, dice aquí un sabio, ¿verdad?, sabe que es imposible transmitir la voz a través de cables, ya lo dijimos. Cuando la exhibición de París cierre, la luz eléctrica se cerrará con ella y más nunca se hablará del tema. Esto lo decía Erasmus Wilson, profesor de Oxford, en 1878. El fonógrafo no tiene ningún valor comercial, dijo su inventor en el año 1880. Todo lo que puede ser inventado, afirma Charles Duell, comisionado de los Estados Unidos de América para la Oficina de Patentes, ya ha sido inventado en 1899. Los secretos para volar no serán conocidos en nuestro tiempo de vida, ni siquiera en 1000 años. Eso lo dijo Wilbur Wright, el primer hombre que voló en el año 1901. Las leyes fundamentales más importantes de la física han sido todas descubiertas y están establecidas tan firmemente que la posibilidad que sean suplidas es cada vez más remoto. Eso lo decía Albert Michelson, premio Nobel de Física en el año 1903. Pero esta es la más interesante de todas. Las mujeres sensibles y responsables no quieren votar, decía Grover Cleveland, presidente de los Estados Unidos de América en 1905. Y afirmaba: las posiciones relativas de los hombres y las mujeres de nuestra civilización fueron dispuestas hace mucho tiempo por una inteligencia superior a la nuestra. Bueno, de ahí venimos. Venimos del prejuicio, venimos de un mundo que apenas si mira la punta de su nariz. Y de golpe y porrazo pasamos a un mundo extraordinario que, como ustedes se pueden dar cuenta, es un mundo que cambia en forma veloz e impredecible. Se entiende por prospectiva la indagación ordenada de la mente hacia la anticipación de la problemática del porvenir. La trayectoria de la prospectiva proviene del porvenir hacia el presente, es una trayectoria, ¿verdad? Fíjense, en lugar de ir de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, viene de atrás hacia adelante, o sea, proviene del porvenir hacia el presente. La prospectiva es una herramienta de la ingeniería. Si aquí hay ingenieros, que levante la mano el ingeniero, va.
Entonces ya sabe que es prospectiva. A ustedes no hay mucho que decirles. O sea, cuando el arquitecto o el ingeniero planifica un edificio, cualquiera pensaría que lo primero que hace es pensar en los cimientos. No. Se planifica de adelante hacia atrás. O sea, primero se averigua qué es lo que se quiere construir en lo que podríamos llamar el producto de salida, y de ahí se planifica todas las variables que van contribuyendo a alcanzar ese producto de salida. Es decir, es al revés de como nosotros pensamos, que pensamos de hoy para mañana, y en prospectiva se piensa de mañana para hoy. O sea, primero se establecen cuáles son los posibles escenarios de futuro, que no son infinitos, ¿verdad? En el caso de un ingeniero o un arquitecto no tiene problemas porque ya le entregaron el perfil de proyecto. Entonces él sabe perfectamente cuántas habitaciones, qué espacio cuadrado útil, más o menos cuál es el costo de la inversión. Él ya tiene los parámetros. Entonces simplemente lo que hace es que hace un diseño y ese diseño lo comienza a construir de arriba para abajo. En la prospectiva eso es precisamente porque entonces resuelve el problema del cual hemos estado conversando. Y es que si el gran desafío es saber el porvenir, lo primero que tenemos que hacer es tener los instrumentos necesarios para poder identificar cuántos escenarios de porvenir son posibles. O sea, en términos de análisis político, y en este caso de análisis política internacional, que es lo que a ustedes les corresponde, en lugar de que cada quien se eche su propio rollo, que es lo que hacemos generalmente, ¿verdad? Es decir, cada quien se echa su rollo. Cada quien tiene su escenario y no quiere además ceder frente al de los demás. Es el mío y por lo tanto es bueno. Eso es lo que podríamos llamar la posibilidad de la existencia de N escenarios. A través de la prospectiva, las variables que vamos construyendo en el análisis nos van restringiendo los escenarios, lo que se llaman probables. Los escenarios probables. Y esos escenarios probables que responden a esta dinámica ya no son N, son X. ¿Me entienden? Ya no tenemos 800,000 opciones, no, de pronto vamos teniendo 20, de pronto vamos teniendo 10. Y eso es un avance extraordinario en la metodología del análisis. Porque entonces, para tomar decisiones, ya no tenemos que estar pensando en 1000 posibilidades, sino que ya tenemos claro que estas 6 son las posibilidades. ¿No? Y frente a estas posibilidades, ¿verdad?, que son los escenarios futuribles, nosotros podemos escoger aquel que nos parece el más apropiado a nuestra propia ruta de acción, que es el escenario futurable. Por lo tanto, la prospectiva no es una futurología así de tipo mágico o de bola de cristal. O sea, no tiene por objeto predecir. Tampoco pretende llegar a descubrirlo como si tratara de algo ya prescrito de antemano, porque nunca hay un solo escenario en un buen análisis prospectivo. Por lo menos hay 3, ¿no es cierto? El bueno, el regular y el malo. Claro que puede haber más, pero por lo menos hay 3. Si quieren lo reducimos a 2, el bueno y el malo, pero por lo menos hay 2. Entonces, no estamos prediciendo el futuro como algo que infaliblemente va a ser, sino estamos anticipando que la realidad se puede mover en 2, 3 o 4 direcciones probables. ¿Y qué pasa cuando logramos identificar esto? Que podemos tener una estrategia alternativa para cada uno de estos futuribles. ¿Ya se dieron cuenta? No nos tomará por sorpresa. Tendremos una anticipación al decurso de la realidad. Claro está que por lo tanto el objeto de la prospectiva es servir de instrumento para construir el futuro, porque cuando yo escojo mi escenario futurable, el deseable, entre los futuribles, los posibles, yo me pongo a trabajar en la construcción de las condiciones para que mi futurable sea el escenario que se va a confirmar en la realidad.
¿verdad? Espero no estarlos asaltando intelectualmente, pero vamos a tener ahorita unos minutos, porque para mí, sin esto, lo demás no funciona. No funciona. Sería otra vez repetir el ejercicio mnemotécnico. Y para repetir el ejercicio mnemotécnico, mejor leemos un panfleto. Aquí lo que estamos es pensando y adaptando nuestro modelo de pensamiento a un mundo que cambió, con una herramienta que está a la altura de ese cambio, de la velocidad del cambio. Bueno, muy bien, tienen la palabra. A ver, comentarios. No puedo ahorita preguntar. No puedo. No tengo preguntas. ¿No tiene? Una de dos, ¿entendió todo o no entendió nada? A ver. Bueno, eso más parece un cuestionario. Yo quería que nos refiriéramos a este tema, pero si de eso quiere que conversemos, conversamos. Esa es la presentación que sigue. Voy a adelantarlo. El poder en el mundo ya no es la capacidad que algunos tienen de modificar la conducta de los demás por la persuasión o la fuerza. Eso ya terminó, no existe. Hoy el poder en el mundo es la capacidad que algunos tienen de modificar anticipadamente la conducta de los demás, a través de los instrumentos mediáticos, de los mundos virtuales. Luego, ¿qué da el predominio militar? Ya no lo da el predominio político, lo da el predominio tecnológico. A eso apuesta el imperio americano, que para que la China lo alcance, necesita por lo menos 50 años, según sus cálculos. Yo creo que están equivocados. Yo creo que la China antes de 25 años ya tiene el desarrollo tecnológico, es decir, ya alcanzó a los Estados Unidos en desarrollo tecnológico. Y la mejor prueba es lo que acaban ustedes de observar. Es decir, el último salto que dio la industria espacial y la tecnología espacial de los chinos, los puso en la posibilidad de poner un hombre en la luna en 4 o 5 años. Ahora la última parte sí se me quedó en el tintero. Sí, la mundialización es un fenómeno que, llamémosle así, que depende más bien de la existencia de cierto tipo de vectores que nos da la posibilidad de entender al mundo a través de esos vectores compartidos a nivel o a escala mundial. Ahora, ahí tenemos un problema, y es que, por ejemplo, el mundo conocido en el siglo XV era el mundo occidental, pero hoy sabemos, ¿no es cierto?, que en el siglo XV, ya en el siglo XV, el 60% del producto geográfico mundial lo producían la China y la India. O sea, la mundialización dependía en buena medida de que tuviéramos la capacidad de relacionarnos todos en el mundo. La globalización es un fenómeno económico y financiero. La mundialización es un fenómeno cultural y humano. Son dos cosas completamente distintas. ¿No es cierto? ¿Verdad? No es lo mismo hablar de mundialización que hablar de globalización, son cosas totalmente distintas. Y no es lo mismo hablar de internacionalización. Ahí veremos otro gran problema. Y es que para hablar de internacionalización, pero ya lo veremos en la próxima presentación, el tema es, se internacionalizan la actividad de las naciones. Y las naciones hoy por hoy las entendemos como estados. Y resulta que los estados están en declinación. Los estados están en proceso de desaparición. Dentro de 50, 60 años, los estados van a ser de otro modo. Ya hoy, ya vemos como, por ejemplo, toda la construcción y toda la arquitectura político internacional construida a partir de los tratados de Westfalia en el siglo XVI, ya no existe. ¿Dónde está el principio de soberanía?
¿Ustedes creen que Guatemala es soberana? Háganme el favor. ¿Verdad? Se acabó. ¿Por qué? Porque las decisiones las toman otros. Y ojalá las tomaran los centros de decisión política. Son los centros de decisión financiera, a escala mundial. ¿Verdad? Esa es la verdad. Lo que pasa es que no se puede andar diciendo de arriba para abajo. ¿Verdad? No se puede en Cancillería, en un discurso, decir, dado que Guatemala ha perdido su soberanía, porque automáticamente está el despido. Pero todos sabemos cuál es el juego que todos jugamos. ¿Verdad? Bueno. A ver, ¿alguien más que se anime? Sí. Bueno, miren, en lo que se llama el modelo educativo clásico, ¿no es cierto? Que es el modelo producto de la ilustración y de la iluminación. Ustedes saben los fenómenos centrales de la cultura occidental en los siglos XVII y XVIII, del cual heredamos nosotros nuestro modelo educativo. Y posteriormente la fenomenología de Husserl, ¿verdad? Hoy la verdad verdadera es que vamos a transitar de un modelo sin pasar por el intermedio. O sea, en lugar de lo que intentamos desde el año 86 con la propuesta de reforma educativa del ministro Eduardo Meyer y de la viceministra Carmen María Galo de Lara, que a mí por fortuna me tocó llegar a inaugurar todo lo que ellos habían construido. Porque en este mundo lo que sí es cierto es que hay personas con suerte y personas sin suerte. Y yo soy una persona con suerte, ¿verdad? Entonces yo llegué a inaugurar lo que otros habían construido. Yo le dije al presidente Cerezo, no destituyas al ministro Meyer, déjalo. Ahí está Carmen María, ellos van bien. Pero el presidente me dijo, no, necesito a un demócrata cristiano para que construya la reforma educativa que está impulsando el gobierno. Entonces yo fui ahí y efectivamente lo que hicimos se valía entonces la descentralización en el marco de la Constitución, no se olviden, ¿verdad? Porque ese es el otro tema. ¿Cuántos de ustedes han leído entera la Constitución de la República? Ninguno. Va. Se los recomiendo, ¿verdad? Se los recomiendo. Yo no voy a repetir nunca que en Cancillería nadie había leído la Constitución. Se los juro, ¿verdad? Juramento de político, ¿verdad? Sí. Pero es que fíjense que sin eso estamos fritos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro marco de referencia. Que la Constitución es buena, mala o fea, ese es otro tema, ya lo discutiremos en su oportunidad. Esa es nuestra Constitución y todos la juramos. Y es la ley suprema del Estado de Guatemala. La juramos todos. Entonces, sin saber qué es lo que dice. Entonces, la Constitución dice que el proceso de descentralización es la razón de ser de la dinámica del desarrollo y fortalecimiento del Estado. Por eso las leyes de descentralización del presidente Portillo son las leyes más trascendentales de los últimos 10 años en este país. Claro, como era el enemigo de las élites de este país, todos lo sabemos. Entonces él fue el castigado. Pero otros que han cometido peores crímenes, a esos no se les castiga. Porque este es un mundo en el que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca pasar del modelo arcaico de la Ilustración que estableció el liberalismo a partir del 71, siglo XIX. Tenemos que saltar al modelo educativo de la posmodernidad, que es el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, ustedes van a coincidir conmigo, es decir, en mi casa el servicio, o sea, quienes me ayudan a manejar esa casa, porque yo soy soltero, entonces en mi casa la manejo yo. Entonces necesito auxilio, ¿verdad? Porque si no, caigo en un proceso de depresión así profundo. Especialmente las mujeres saben lo terriblemente depresivo que es tener que manejar una casa. Ellos, además, en su contrato está establecido que ellos tienen derecho a que yo les apoye en su educación. Y entonces me llama poderosamente la atención que he llegado a la conclusión de que la entrega educativa en este momento debía centrarse fundamentalmente en dos áreas fundamentales. Me refiero a las cuestiones técnicas. Uno, computación. Y dos, inglés.
un niño que no sabe computación e inglés cuando termina la primaria no tiene futuro. Estoy hablando de los privilegiados, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que el 60% de los niños guatemaltecos no tienen capacidad de aprender, son subnormales. ¿O no sabemos? El 60% de los guatemaltecos del futuro van a ser subnormales. ¿No se habían dado cuenta? Pues se los cuento. Este país no tiene futuro. No tiene futuro. ¿Por qué? Porque somos los campeones latinoamericanos de desnutrición infantil crónica. Y saben, nos quedamos como si nada. Y no nos damos cuenta que estamos condenando a nuestro país al fracaso. Porque ¿qué va a aprender computación y va a aprender inglés un niño que no tuvo la capacidad de formar su cerebro en los primeros 3 años de su vida? Ahora hay por ahí una propuesta a la cual no me voy a referir en específico, porque todo el mundo sabe cuál es mi posición en la política nacional, que pretende que hay que atender al niño los primeros 3 años y después dejar que el mercado le dé comer. Esa es la clase de élites que tenemos en este país, ¿verdad? Que lo que quieren es simplemente su justificación. Así no es la historia. Ustedes no crean que Fidel Castro sigue siendo el líder del pueblo cubano por sus pistolas. Fidel Castro se preocupó personalmente de la educación, de la nutrición, del enriquecimiento de los niños y de los jóvenes durante 45 años en Cuba. Ay de aquel médico de un hospital al que se le muriera un niño. Ese sí se las tenía que ver con el poder político del Estado cubano, porque el comandante personalmente se encargaba de investigar la situación y deducirles responsabilidades. Vayan ustedes a Cuba. Cuba tiene el parque profesional más grande de América Latina. Cualquier taxista, cualquier mesero, cualquier encargado de limpieza tiene grado universitario. Y ojalá fueran todos abogados y economistas como este pobre país. No. Son ingenieros, son técnicos, son médicos, son investigadores, son físicos. Ese es el punto. El punto es ese. Y a mí me dijeron aquí, trae al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores a la realidad. Ah, va, aquí vengo pues. A eso vengo, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Se vale patalear, que alguien diga esto no es justo, ¿verdad? Ok. Ay, ay, ay. A mí este autor se los recomiendo también. Se llama Joaquín Estefanía. El librito se llama El Poder en el Mundo. Cuesta mucho conseguirlo, está a disposición en el internet, no es muy caro. Es un librito chiquito, pero a mi juicio también es viejito. Viejito, ese es del 2001. El Poder en el Mundo. Joaquín Estefanía. Ah, perdón. Va. Dice Immanuel Wallenstein, marxista, inglés. En consecuencia, fíjense pues, hace 20 años, la corrupción es absolutamente normal e inextricable de la actual vida política del sistema mundo capitalista, que es un concepto de él. El sistema mundo capitalista es un concepto que él construyó. Para él, el mundo que vivimos es un sistema mundo capitalista. No hay nada por fuera del sistema mundo capitalista. Y según él, cosa que podemos comprobar fehacientemente por un montón de razones, ¿verdad? Aunque nos callemos nuestra boca, con mucha inteligencia y prudencia, es un mundo en el que es normal e inextricable la corrupción. ¿Por qué? Porque todo se mide en dinero. Todo el mundo sabe el precio de las cosas, pero desconoce su valor. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Nosotros le preguntamos una vez al maestro Bernardo Klinsberg, que es el experto
Banco Interamericano de Desarrollo para asuntos vinculados con modelos de desarrollo apropiados en América Latina. Le preguntamos en un curso maravilloso al que asistimos un grupo de guatemaltecos en el exterior. Mire, maestro, ¿quiénes son los culpables del desastre financiero del mundo capitalista? Por ahí por el 2010 fue. Estaba en la quiebra, ¿eh? Recuérdense, había quebrado las principales financieras de Estados Unidos, el mundo estaba en un despelote, Europa comenzó su declinación. Entonces, bueno, dijo Bernardo, la verdad es que no hay mucho que hablar sobre el tema, pero yo les voy a decir que la mayoría dice que son los políticos, y eso es absolutamente falso, porque los políticos son instrumentales. A ellos los ponen a hacer el trabajo desagradable, pero ellos no son los que toman las decisiones. Políticos no son los que toman las decisiones. A los políticos les pagan para que tomen las decisiones que otros han determinado. Aquí y allá, todos lados. Dice que son los ricos, dice, no, los ricos no, los ricos ahí tienen su dinero, porque los ricos es aquel ciudadano alemán que hizo una buena carrera profesional aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque tiene en fondos de pensión, por lo menos que les dijera yo, 1 millón de marcos. 1 millón de marcos es $1,5 millones. Han de saber y sabrán que los ricos en Europa, los ricos, hoy tienen entre 7, 6, 5, 6 millones. Los ricos en América Latina, el promedio ahorita está en 35 millones. O sea, son más ricos los ricos de América Latina que los ricos de Europa, lo cual es absolutamente absurdo, ¿verdad? ¿Pero por qué es eso? Porque la riqueza en Europa está desconcentrada. La riqueza en América Latina está súper concentrada. Entonces el maestro Bernardo Klinsberg nos dijo, miren, dijo, los verdaderos responsables de esta debacle son los MBA. Con mucho respeto por los que aquí han ido al INCAE, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí les enseñaron a magnificar las ganancias a cualquier costa. No importa sobre qué tuvieran que pasar. Lo hicieron, y ahí está el resultado. Porque eso fue lo que pasó. Recuérdense que los grandes responsables fueron los gerentes. Y el lío en el Capitolio, a la hora de repartir las pérdidas, $3 trillones. 3,000 millones de millones. Yo no sé si, a mí me cuesta mucho que me quepan esas cifras en la cabeza, ¿verdad? 3 trillones costó ese desastre. Y el lío era que les iban a dar sus regalías a los gerentes, que habían magnificado las ganancias y después no había habido dinero para pagarlas, y a ellos les iban a dar su retribución. Y entonces los diputados dijeron en el Capitolio, nosotros no vamos a aprobar eso. ¿A cuenta de qué le vamos a dar un premio a los responsables del desastre? ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas. Y a esto ya es comenzar muy fuertemente, ¿no es cierto? ¿Sí? La corrupción es inextrincable. Este mundo se mueve por corrupción. Pero no nosotros. Nosotros como siempre somos, como les dijera yo, patio trasero nos dicen unos, ¿verdad? El ombligo nos dicen otros, va, ¿verdad? Recuérdense que Guatemala, económicamente, en este mundo globalizado, no es viable. ¿Ustedes saben qué es lo que mantiene la economía guatemalteca o no lo saben? El dinero de los pobres. Eso es lo que mantiene la economía guatemalteca. Un país detentado por los intereses de los más ricos, que es mantenido por el esfuerzo y el dinero de los más pobres. ¿Qué les parece? Qué lindura país. Sin los 5,000 millones de los migrantes de este país, habría que apagar la luz y que cierre la puerta el último que salga. No sería viable económica y financieramente este país sin los 5,000 millones que nos envían los más pobres. ¿Cómo la miran? Como me dijeron que los ayudara a descubrir el país, pues es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Porque si no, ¿qué país creen ustedes que van a representar? O sea, ¿a qué representación de país creen ustedes que van a contribuir? Si no, no saben. Eso pasa con muchos agentes diplomáticos, dicho sea con todo respeto que yo he conocido a lo largo de mi vida. No tienen la menor idea de lo que es Guatemala. Probablemente se desempeñan maravillosamente en las alfombras de la Primera Avenida en Nueva York, eso sí.
o se mueven con mucha agilidad en los corredores del Champs-Élysées. Pero ¿qué saben de Guatemala? Poco o nada. Y yo creo que eso no se vale. Y el objeto de esta cooperación es que los agentes diplomáticos y los funcionarios de la Cancillería guatemalteca conozcan la realidad de su país. Ah, vaya, pues yo se las estoy trayendo, ¿eh? Ojalá que no sea muy choqueante y ojalá que sea positivo. No para adoptar posiciones políticas, porque en ese país, qué complicado esto, ¿no? Sino para asumir conciencia, porque eso nos va a dar, en mi opinión, un valor agregado al trabajo que desarrollamos, porque nos va a enseñar lo fundamental del trabajo que nos están confiando. Porque este país, a última hora, si no es viable, Centroamérica tampoco. Ni Panamá, que ya es mucho decir. Ustedes saben que en el año 20, Panamá va a tener un ingreso anual per cápita de $17,000 por persona. Nosotros vamos a alcanzar, después de no sé cuántos esfuerzos de 3% anual, que no sirve como crecimiento, 6, y Costa Rica va a andar en 12. Y sin embargo, Panamá, lo único que lo hace viable a Panamá como Estado es el canal. Quítenle a Panamá el canal y se convierte en un país del último escalón de los 10 países más insignificantes del planeta. Ferdinand de Lesseps no tenía la menor idea de que cuando se le ocurrió ir a construir ese canal ahí, iba a construir un país. Claro que después los americanos fueron los que se encargaron, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Inventaron Panamá. Ustedes saben que Panamá era una provincia de Colombia. Y los americanos, cuando se dieron cuenta que había que construir el canal, conspiraron, pagaron y movieron para que Panamá se declarara independiente y construir entonces ahí el canal como un enclave de los Estados Unidos de América. Pero también los mismos americanos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque cuando tuvieron que entregar el canal, entregaron uno de los enclaves de economía global más importantes del planeta. Hoy saben ustedes quién administra el canal, una compañía de la República Popular China. Y saben ustedes que hoy el canal es más eficiente y produce más dividendos que en tiempo en que lo administraban los Estados Unidos. Y ustedes saben que Colombia ya recuperó Panamá. El capitán colombiano prácticamente ya compró el 60% de los activos instalados de Panamá. O sea, miren qué mundo más especial, porque a Colombia le arrebataron Panamá para construir el canal y hoy los colombianos volvieron a apropiarse de Panamá. Es decir, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el mundo que tenemos obligación de comprender y conocer. Porque estamos al servicio del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y de los objetivos de política exterior, que son ¿cuáles? Pues a ver, vamos a ver ahora sí, ¿hay o no hay? Dice Joaquín Estefanía que el poder es la capacidad para predecir con la mayor exactitud posible la conducta ajena para el futuro. Este es un fenómeno estrictamente mediático. El que mira la tele ya perdió la partida. ¿Por qué? Porque la tele le va a meter en la cabeza cosas que a veces son ciertas, a veces no son ciertas y a veces son una farsa. Pero como salió en la tele, imagínense lo que eso significa. El poder hoy se ejerce antidemocráticamente, porque se ejerce de manera oculta, a través de el dinero. Así se maneja el poder en el mundo. Este es el mundo en el que vivimos. Toda forma de poder es una conspiración contra el más débil. Y toda relación humana es una relación de poder. Toda. Cualquiera. Entre amigos, entre parientes, entre cónyuges. Siempre hay uno que es más fuerte y otro que es más débil. Miremos la relación
conyugal en familia, pues las mujeres siempre fueron confinadas al lugar del dominado. Eso está comenzando a terminar, ¿verdad? Y por fortuna, en mi opinión, para el ejercicio pleno de las libertades humanas y el principio de igualdad entre los seres humanos. Porque ¿de qué sirve que juremos la Constitución, que la Constitución esté calcada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, si resulta de que lo que practicamos cotidianamente es la sujeción, la discriminación y la explotación de la mujer? Como bien dice alguien por ahí, ser mujer y ser indígena es ser seguramente un ciudadano de tercera categoría en el estado de Guatemala. Toda sociedad es una encrucijada de poderes que todos pugnan por imponerse. Sí, la vida en sociedad. Vamos un poquito a la vida en sociedad. Fíjense, éramos sociedad como la conocemos cuando la raza humana surge de un proceso de selección natural en el cual seguramente interviene la subespecie Homo sapiens, muy probablemente en cruces genéticos con la subespecie conocida como hombre de Cromañón, el Neandertal. ¿No? ¿Qué había entonces? Lo que habían era seres humanos, pero en una etapa primitiva de desarrollo que carecía de símbolos. Incluso el lenguaje era un lenguaje rudimentario, onomatopeico. Una onomatopeya es un ruido, a través de ruidos. ¿Cuáles eran las normas del relacionamiento social? No existían. Lo que habían eran no normas, pautas para la conservación y preservación de la especie. ¿Qué significaba? La vida en común. ¿Y qué era la vida en común? Todos contra todos. Todos los hombres eran papás de todos los niños, que a su vez eran hijos de una mujer, ¿verdad? Aquel cuento que cuentan los viejos sudamericanos, que dice, el hijo de tu hija, tu nieto será, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, así era la cosa, nos guste o no nos guste, todos contra todos, lo cual dio lugar a cosas muy serias que llevamos en nuestra herencia genética, les cuento. ¿Por qué creen ustedes que la epilepsia puede ocurrir en cualquiera de nosotros puede tener un hijo epiléptico, igual que un hijo albino, igual que un hijo mongoloide? No sé si sabían. Cualquiera. ¿Por qué? Porque todo lo llevamos en los genes. ¿Saben por qué? Por el cruce endogámico. Porque en esa etapa, hace 70,000 años, los hijos tenían descendencia con la mamá y las hijas tenían descendencia con el papá. No siempre, a veces, y ahí no pasaba nada. Bueno, estado de naturaleza, así era la historia, y así transitó la humanidad durante casi que 65,000 años. La civilización es jovencita, la civilización tiene entre 5 y 7,000 años, no más, ¿verdad? Pero de pronto, al crecer, el conglomerado, no sociedad, se dio cuenta que para poder sobrevivir tenía que haber un determinado orden. No van a creer que ustedes que por ahí había un ingeniero genetista que les dio la recomendación de que no hubieran cruces de tipo endogámico porque los niños podían nacer mongoloides, ¿verdad? No, simplemente de pronto ya eran muchos, ya no se podía sobrevivir solamente recolectando frutos y cazando animales para comer, sino que ya eran muchos, estaban muriendo de hambre, no había forma. Entonces pasan a la fase agraria, pasan a la fase sedentaria y de pronto entonces ya, ¿verdad? Aparece algo que era totalmente novedoso, la propiedad. La propiedad. Este terreno es mío, ¿para qué? Para que yo produzca los bienes necesarios. Pero yo no le puedo dar al otro. Entonces le voy a dar solo a quienes,
a los míos. ¿Y quiénes son los míos? A los que me une el lazo genético, consanguíneo, mis hijos, ¿verdad? Y entonces el fermento de la propiedad y el fermento de la familia es lo que da lugar al salto del conglomerado a la sociedad. La sociedad ya es un orden, primitivo, pero ya es un orden. Esto ocurre más o menos hace no tiene más de unos 25,000 años, entre 20 y 25,000 años. Y va evolucionando, ¿no es cierto?, tanto en Asia como en África, como en Medio Oriente. No, en América es muchísimo más reciente, ya vienen inmigrantes de Asia y probablemente de Oceanía. Entonces, comienzan las estructuras, pero fíjense, la familia, ¿verdad?, que hay formas de familia, ustedes saben, está la poligámica, pero ya es familia. Un hombre tiene 4 mujeres y, ¿verdad?, y las defiende como cosa propia, como corresponde. Por lo tanto, pues, ya es una familia, ¿verdad? También hay una mujer con varios hombres, no van a creer. Por ahí, por el sur del Pacífico, son muy adelantados, pero bueno. Sí, es muy interesante, miren. Yo estuve en la Polinesia Francesa y me llamó poderosamente la atención. Primero, todos fumaban marihuana, me pareció interesantísimo, ¿verdad? Y como nadie trabaja ni hace nada, todos viven de un cheque del Estado francés, ¿no se saben? Todos. ¿Verdad? Entonces se dedican a la contemplación trascendental y se dedican a la marihuana y a atender a los turistas, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de conocer a un polinesio que hablaba un poquito de inglés y un poquito de español. Entonces nos pudimos entender y fue realmente un diálogo maravilloso, porque además me expliqué por qué los amotinados del Bounty, ¿sí?, el capitán Blair, ¿se acuerdan? El de la película famosa, primero de Marlon Brando, es decir, un buque inglés en el que se hay un motín y hay los amotinados vienen y se escapan y se van a unas islas y jamás los encontraron. ¿Qué sí los iban a encontrar? Si cuando desembarcaron se encontraron un montón de mujeres y de hombres desnudos que estaban en fiesta permanente. Entonces se unieron y ya no salieron de ahí. ¿Quién iba a salir? ¿Verdad? Y además la marihuana como que es originaria de esas islas. Pero aparte de eso, no habían tabúes. Esto tiene mucho que ver con el malestar en la civilización al cual alude tanto Sigmund Freud, ¿no es cierto?, en su propuesta científico, psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Estamos mal por la represión, porque la civilización es en sí misma el trato que hicimos para podernos organizar. Si los hombres tuvimos que renunciar a una tendencia natural que tenemos a la poligamia. Por cierto que solo renunciamos, ¿verdad?, porque la mayoría como que no muy lo practica, ¿verdad? Entonces, pero una vez que se establecieron las relaciones sociales en el mundo, especialmente en el mundo occidental, que es el que nos toca ver, pero lo mismo ocurrió en China, ¿no es cierto?, se dieron cuenta las comunidades de que era necesario tener un orden que no solamente fuera social, sino que, porque al estar en sociedad, de pronto el más fuerte comenzó a ejercer dominio sobre el más débil. Y esto comenzó a complicar las relaciones. Entonces había que tener un orden en esa complicación de relaciones según la cual, ¿no es cierto?, siempre hay uno que es más débil y uno que es más fuerte. Entonces surge como una necesidad de organización, ya de carácter político, porque es de poder, la sociedad políticamente organizada, que es el Estado. ¿Cuándo aparece el Estado? No sé, hace unos 10,000 años más o menos. ¿Dónde aparece? Seguramente en China, porque todo va a parar a China. Recuerden que ahorita todo lo que está pasando es que estamos regresando a que el poder esté en China, porque de ahí veníamos. Ya les conté que en el siglo XV el 60% del producto geográfico del planeta se producía en China y la India. Entonces, el dominio del mundo occidental es un breve interreño de 500 años. La China venía dominando el mundo desde hacía por lo menos 3,000 años. Y ahora, de regreso, otra vez a Oriente. Todos sabemos que el poder en el mundo va hacia Oriente. Que el poder en el mundo va a estar en la cuenca del Pacífico. Y que las naciones más poderosas del planeta van a seguir siendo los Estados Unidos, China, la India, el Japón y otros en el cinturón del sur, que van a ser Nueva Zelanda, Corea del Sur, naturalmente,
Indonesia y la Unión Sudafricana. Ese es el mundo que se avisora, el mundo multipolar. Ese es el mundo que viene, ¿verdad? El que se está construyendo. Vamos a dejar la cosa ahí en este momento. En la segunda etapa vamos a tener que ir un poquito más rápido para caer en el tema, pero créanme que sin estas introducciones sería muy complicado comenzar a hablar de lo que venimos a hablar aquí hoy concretamente, que es la relación que hay entre democracia, política exterior y Estado de Derecho. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ah!